Entonces creemos que así mejoramos un poco. No fue la única reforma que debimos hacer, debimos ir mucho más, ¿no? Mucho más a fondo. Pero por lo menos ese tema, que era tan evidente y tan obvio, lo hemos corregido. Doctora, todo eso, o gran parte de eso, se plasmó en esas columnas en Aries por las que usted termina siendo querellada. Así es. A fines del 2019 fue, ¿sí? Yo tenía las columnas de Aries y realmente tuve que dejar las columnas de Aries para ocuparme de mi defensa, de defenderme frente a este atropello de los jueces, ¿no? Que parece ser que quieren dar un mensaje de disciplinamiento a quienes los cuestionen. En esa columna yo me sentí muy impactada por lo que había sucedido. El día 14 se había conocido que el juez Martini, en una investigación donde el comisario Mamani, Joaquín de González, trataba de armar una causa contra el joven Luciano Díez, el doctor Luciano Martini, en una decisión, separa a la fiscal Siemens de Bielke, que es la que llevaba la investigación, y ordena que se la investigue a ella por posible comisión de ilícito. Miren, o sea, el caso del joven 10. Sí, bueno, es que a mí me llama la atención porque ¿quién era el comisario Mamani? El comisario Mamani, en el 2019, el comisario, es el que en el 2011, como miembro de la Brigada de Investigaciones, había plantado unos paquetes de balas y el arma que correspondía a esas balas la había plantado en el jardín de un señor de apellido Sarmiento, y en San Lorenzo. El día anterior el comisario Piccolo había pasado un detector de metal y no había encontrado nada, o sea que... Y le había informado al juez que esas balas eran prueba plantada, porque no había nada. Bueno, ese era el mismo comisario. En mi investigación y en mi libro, que se publica en el 2018, yo averiguo, bueno, a dónde estaba este comisario Mamani en el 2018 y me doy con la sorpresa de que había ascendido ya a subcomisario. Ese policía, plantador de pruebas, había ascendido a subcomisario y asistía a los fiscales, aquí al frente, de narcocriminalidad. ¿Sí? Una habilidad para plantar pruebas asistiendo a fiscales de narcocriminalidad. Y después en el 2019, cuando lo encontramos ascendido a comisario y armando esta causa, yo me pregunté, porque eso fue en julio más o menos, bueno, ¿por dónde vendrá la protección a este policía Mamani? Porque sabíamos que era un policía protegido, porque si en el 2011 plantó pruebas y en el 2014 salió todo a la luz, porque en el juicio sale a la luz que es prueba plantada, porque por ser prueba plantada, el fiscal no acusa a Viltelaxi, porque eso era armada para condenar a Viltelaxi, esa prueba de plantar pruebas y plantar balas. Era tan evidente, ¿cómo puede ser que nunca haya sido llevado a juicio? El fiscal era Eduardo... Elías, el fiscal del Tribunal de Juicio. Bueno, Elías no sabía nada. Bueno, Elías no acusa. Cuando sale a la luz que esto era prueba plantada. Yo estuve en el juicio. Elías no sabía que habían plantado las balas. O va, la cápsula de la bala vendría a ser en realidad. Bueno, él no llevó la investigación en instrucción. O sea, él es el fiscal en el Tribunal de Juicio. En el Tribunal de Juicio, cuando todos declaran y sale muy claramente que era prueba plantada, porque además el propio Sarmiento denuncia que le plantaron el arma en el jardín. Así que, cuando uno lee el expediente de la denuncia de Sarmiento por la prueba plantada por Mamani y otros policías, es muy curioso porque el ingeniero Oviedo había denunciado que le habían robado en su finca unas máquinas de jardinería, una máquina de cortar pasto y otras herramientas. Entonces, esa denuncia va a parar al juzgado a cargo en ese momento del doctor Dubois. Doctor Dubois, a pedido del policía Mamani, aparentemente firma una orden de allanamiento en la casa del jardinero Sarmiento. ¿Por qué en el jardinero Sarmiento? Porque los policías habían detectado que había sido condenado en alguna causa por abuso sexual. Entonces, suben 2 camionetas de la Brigada de Investigaciones con 10 policías, llevan testigos y aparece la prensa. ¿Iban a buscar una cortadora de césped? No, iban a encontrar un arma, a encontrar el arma, obviamente.
era tan grosero que cuando sale toda la luz en el juicio dicen, no podemos condenar. La propia querella, digamos, dice, estas son pruebas nulas y no las tenemos en cuenta. Doctora, la última, al ser corrida, digamos, de la investigación o apartada la doctora Simmons en el viaje, ¿quién investiga ahora a Mamani? Bueno, no, el Mamani caso... ya está condenado por el tema del joven 10 que lo persiguió a los tiros durante la pandemia. Exactamente, o sea, esa causa más o menos estaba bien. Lo que sucede ahí es que la fiscal descubre que el auxiliar fiscal Sergio Dantur le pasaba información al comisario Mamani sobre la investigación que llevaba adelante la fiscal. Sí. Entonces, eso que descubre la fiscal es la punta de un iceberg. Entonces, ¿qué hace la fiscal? Les pide los teléfonos para constatar ese cruce de llamadas. Lo que pone muy nervioso aparentemente es el teléfono de Sergio Dantur, porque esa era la punta del iceberg. ¿Qué otras comunicaciones habría? ¿En qué otras causas habría esta comunicación, ¿no? Es una zona muy compleja, la zona de Ana. Sergio Dantur es el que tenía en su despacho las pistolas colgadas en las carteritas, como si fuera un sheriff del lejano oeste. Claro. Y en su celular tenía el nombre de Aurelio Cassis. Sí, del Señor de los Cielos. Claro. Era muy folclórico. Claro, eran los personajes que investigaba la fiscal, y la fiscal es convertida en sospechosa. ¿Por qué? Porque dicen que el teléfono ese de Dantur, el que usaba para su trabajo, no era el teléfono oficial, sino era un teléfono privado. Bueno, uno puede entender que un juez disponga que ese secuestro no es correcto porque hacía falta orden judicial. Lo que no se puede entender es que se la separe a la fiscal y se la convierta en sospechosa. Y bueno, yo reaccioné frente a eso. Cuando veo Luciano Martini, digo, bueno, veo Mamani, me remito a la causa francesa. Veo Luciano Martini, me remito a la causa francesa. Entonces salí a ser muy crítica, muy crítica, pero critiqué también a otros funcionarios. Claro. Bueno, el único que me querella es el doctor Luciano Martini. Inició una acción de querella y acción civil. Había pedido en ese momento, cuando inicia en el 2020, 5 millones de pesos de indemnización, el embargo de todo mi patrimonio y la prohibición de salir del país. Y los jueces siguen adelante. Por suerte no encontró un juez que me embargue ni que me prohíba salir del país, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero los jueces siguen adelante con una querella penal cuando no hay delito. Porque en el año 2009 el Congreso de la Nación despenalizó toda crítica a funcionarios públicos por su actuación funcional. Ajá. Eso fue a partir del famoso caso Kimmel. Kimmel era un periodista, historiador e investigador que había escrito sobre el crimen de los palotinos durante la dictadura y había criticado a un juez. Justamente ese juez lo había querellado y fue condenado. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte le ordenó a la Argentina modificar la legislación. Era Cristina Fernández la presidenta y en el mensaje de elevación dice: hay que adecuar la legislación argentina a la legislación internacional. Hay que proteger la libertad de expresión porque es la base de la democracia y hay que desalentar, ¿no es cierto?, toda acción que tienda a limitar la libertad de expresión. Y entonces el Código Penal dice: en ningún caso habrá delito de injurias, en ningún caso habrá delito de calumnia cuando las expresiones se refieran a asuntos de interés público. Sí. Más interés público que el caso Francesas yo no conozco en Salta. Más para Salta. Doctora, lo dejemos ahí. Bueno.